viendo a continuación también han sido presidentes de Bolivia y en algún momento fueron comandantes o subcomandantes de lo que fue la Guerra del Chaco. ¿Qué es lo que ha hecho David Toro? Anótense, ha creado YPFB. Es súper importante recordar esto, la empresa más importante de Bolivia, YPFB. Vamos con el presidente número 36, que va a ser Germán Busch. En el caso de Germán Busch, que va a ser también uno de los subcomandantes de la Guerra del Chaco, él va a desarrollar lo que va a ser el Tratado de Paz y Amistad con el Paraguay. Anótense, Tratado de Paz y Amistad con el Paraguay, firmado por si acaso en el año 1938. Tratado de Paz y Amistad con Paraguay, 1938. Ha pasado mucho tiempo entonces, desde la finalización de la Guerra del Chaco, 5 años, y posteriormente tantas negociaciones van a hacer que Germán Busch, al final de cuentas en el 38, decida firmar un tratado de paz que no es positivo para nosotros. Hemos perdido alrededor de 235.000 kilómetros cuadrados. Termina su gobierno, como han visto, solamente del 37 al 39, continúa con Carlos Quintanilla Quiroga, que también va a ser uno de los personajes de la Guerra del Chaco. Lamentablemente una mala administración, por decir, con Carlos Quintanilla, anótense, simplemente un detalle económico. Produjo una inflación en la economía. Inflación en la economía. ¿Qué significa? Que ha hecho encarecer el precio de muchos productos en ese momento. Listo, termina el gobierno de Quintanilla y el siguiente presidente también va a ser militar, Enrique Peñaranda del Castillo. Es un general, por si acaso, retirado en este caso, por eso está de civil. En realidad este personaje es el que le va a dar golpe de estado a Daniel Salamanca en su momento. En el Corralito de Villamontes, este es el personaje clave, él era el comandante en jefe de las fuerzas allá en el Chaco. Entonces este personaje va a ser el que le va a dar golpe de estado. ¿Qué es lo que ha desarrollado en su gobierno? Anótense, rompe relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón. Ahí está. Rompe relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón. Fíjense, son 3 países que son parte de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Estamos 1940 en su gobierno, hasta el año 1943 de Enrique Peñaranda. Entonces, a nivel mundial, lamentablemente han sido muy mal vistos en la Segunda Guerra Mundial estos 3 países. Les vuelvo a repetir, Alemania, Italia y Japón. Licenciado, ¿sí? ¿En qué año ocurrió eso? Eso va a ser en el año 1940. Ya, gracias. Justamente cuando se ha ido desarrollando lo que va a ser las relaciones del eje. Se va a firmar el eje en el año 1940, la relación entre estos 3 países, y van a iniciar pues los ataques tanto Japón contra Estados Unidos, Alemania e Italia en Europa Central. Vamos con otro detalle, 1942. Mientras está aconteciendo en Europa esa guerra, en 1942, aquí en Bolivia lo que va a suceder es la masacre de Catavi y siglo XX. Otra vez les repito, la masacre de Catavi es una de las minas, Catavi y siglo XX, producidas en el departamento de Potosí. Entonces, Enrique Peñaranda tenía la idea de que se estaban formando grupos, entre comillas, socialistas, terroristas, si quieren ustedes, y simplemente lo que va a hacer es desarrollar una masacre en esas 2 minas, lamentablemente. Ahora, fíjense, todo lo que hemos ido viendo acerca de la Guerra del Chaco tiene una relación con lo que vamos a ir viendo a continuación. Fíjense el título, dice Precursores de la Victoria Nacional de Abril. ¿A qué nos estamos aproximando? A la Revolución Nacional del año 1952. Aún no es 1952, fíjense, el personaje es Gualberto Villarroel.
es 1943, falta alrededor de casi 9 años más para que se dé. Pero este es uno de los precursores, ¿qué quiere decir? Uno de los iniciadores de ese tipo de pensamiento o de mentalidad, por decir. Este personaje, vamos a notar qué es lo que ha hecho. Eliminó el pongueaje. Ha eliminado, les vuelvo a repetir, el pongueaje. ¿Qué es el pongueaje? Simplemente es una especie de esclavitud en Bolivia. Es decir, hay patrones, hay terratenientes y los campesinos tienen que obedecerlos a ellos. Ese es el pongueaje. ¿Qué hemos desarrollado? El primer congreso indigenal. Fíjense, siendo presidente de Bolivia, pues organiza el primer congreso de puro indígenas en Bolivia. Esto va a ser en el año 1945, por si acaso. 1945. Otra de sus medidas, que va a ser un poquito menos importantes, quizás, no es parte de su área, el caso del magisterio va a ser un aumento salarial incluso. Es decir, este personaje es un personaje que va a tratar de trabajar a favor del pueblo, pero que lamentablemente van a ir viendo una tendencia. Es decir, ha habido una investigación por parte de Estados Unidos en Argentina y se dice que posiblemente Gualberto Villarroel era pro-nazi. ¿Qué significa? Que estaba a favor del gobierno nazi de Alemania. Estamos hablando de Adolfo Hitler y todo el partido político. Entonces, nosotros sabemos qué es lo que pasó con ellos. Lamentablemente asesinaron a millones de judíos, ha habido el inicio de la Segunda Guerra Mundial y demás. Entonces, ese tipo de pensamiento aparentemente lo tenía Gualberto Villarroel. Cosa que en realidad ha sido negada y al final de cuentas se han hecho las investigaciones y no ha sido pro-nazi, pero de todos modos la multitud de gente, es decir, la población a la cual Gualberto Villarroel apoyaba, al pueblo boliviano, lamentablemente pensaba que era cierto y al final de cuentas lo que va a hacer es tratar de que la gente vaya en contra del mismo gobierno, en contra del presidente. Este es el presidente que ha sido colgado en uno de los faroles de la Plaza Murillo. Anótense. Fue colgado en la Plaza Murillo. Fíjense la fecha. El presidente nació en Cochabamba el 15 de diciembre del año 1908 y fallece el 21 de julio de 1946. Fíjense, 21 de julio del 46, la fecha de fallecimiento. Y la fecha cuando termina su gobierno, pues es el 21 mismo de julio de 1946. Se lo ha encontrado en su oficina, le han disparado, falleció en Palacio de Gobierno, echaron su cuerpo por la ventana y lamentablemente lo han tenido que arrastrar golpeándolo, ya ha fallecido el personaje, y se lo han llevado hasta uno de los postes, uno de los faroles de la Plaza Murillo y lo han colgado ahí lamentablemente. Ya. Después de este suceso va a haber civiles que van a ir tomando el poder, pero lamentablemente muchos de estos civiles van a ser oligarcas. ¿Qué quiere decir oligarca? Que tienen mucho dinero y son los que se van a ir apropiando, si quieren ustedes, del poder en Bolivia. Presidente Néstor Guillén Olmos. Él va a ser un presidente interino, momentáneo, como están viendo, de julio a agosto del año 1946. Entonces no tiene ningún acto administrativo porque ha sido solamente unos cuantos meses el caso de presidente interino. Como falleció Villarroel, pues entonces él ingresó momentáneamente. Termina su gobierno y pasamos directamente al presidente 41, Tomás Monje Gutiérrez. En el caso de Tomás Monje Gutiérrez, este personaje es de la misma manera, va a tratar de solucionar simplemente el problema que ya se había dado con la ruptura del poder con Villarroel. Néstor Guillén va a ser un presidente interino, pero va a dejar el mando. Y Monje Gutiérrez va a hacer también elecciones. Y el presidente elegido va a ser Enrique Herzog Garay Zabal.
que no tiene, vamos a decir, importantes actos administrativos, dado también los años, fíjense, 1947-49, lamentablemente, y el personaje simplemente va a entregar el poder a otro de los oligarcas sin siquiera tener un tipo de elección y pasa a este personaje. Vamos a este que es más importante. Me interesa resaltar a Mamerto Urrialagoitia Harjage, presidente del 49 hasta el 51. Él hubiera sido presidente incluso hasta el 52, 53 posiblemente, pero como se trataba de resolver el problema de la democracia en Bolivia, pues él llama a elecciones. Anótense el año de las elecciones, 1951. 1951, entonces, llama a elecciones y los ganadores, quiero que se anoten, el partido político que gana va a ser el MNR. El MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario. El MNR, entonces, es ganador de las elecciones. Principalmente, ¿quiénes son los personajes? Anótense, Víctor Paz y Hernán Siles. Ahorita vamos a hablar de esos dos personajes, Víctor Paz y Hernán Siles. Ahora, una vez que ellos han sido ganadores de las elecciones con el 42% de votos, es decir, antes se consolidaba el primer lugar y directamente era presidente de Bolivia. Aunque no llegó al 51, llegó al 42, pero este personaje, Víctor Paz, iba a ser presidente de Bolivia. Pero como el poder de Bolivia estaba en manos de los oligarcas, pues estos lo que hicieron era tramar un plan. Y Mamerto Urrialagoitia ha desarrollado, anótense como su acto administrativo, el mamertazo. Así ha quedado en la historia. El mamertazo se llama. ¿Qué significa? En realidad, en otras palabras, es un golpe de Estado. O si quieren, una especie de autogolpe. ¿Por qué les menciono esto? Mamerto Urrialagoitia lo primero que va a hacer es simplemente desconocer las elecciones, es decir, va a decir, no ganó el MNR, o si ganó, pues hay que hacer nuevas elecciones porque el partido ganador no es coherente, por decir así, con la realidad boliviana. En otras palabras, simplemente ellos querían que Víctor Paz y Hernán no ganaran. Entonces deciden desconocer las elecciones. Número 2, renuncia Mamerto Urrialagoitia, por eso les decía, es como un autogolpe. Él mismo renuncia. Nadie lo obligó a renunciar. Cuando renuncia, lo que sucede es que deja un vacío de poder, es decir, no hay presidente de Bolivia. Como no hay presidente, le entregó el poder al Congreso, a los diputados y senadores. Y el Congreso le va a entregar el poder a una junta militar. Y esta junta militar, pues le entregó el poder a este personaje que están viendo en su imagen. Hugo Vallivian Rojas, un militar en el poder. De tantos civiles que estaban tratando de resolver el tema democrático, pues al final, para que no gane Víctor Paz y Hernán Siles, entonces decidieron entregar a los militares el poder. Lamentablemente en el gobierno de Vallivian, ¿qué es lo que va a suceder con Víctor Paz? Sale al exilio, anótense, se fue de Bolivia, es decir, fue exiliado a la Argentina. ¿Qué más ha desarrollado? Y este es un tema importante. Repatrió los restos de Eduardo Abaroa. Otra vez, repatrió los restos de Eduardo Abaroa. Otro dato interesante, ha creado la cárcel de mujeres. Cárcel de mujeres. Y finalmente, anótense, la Revolución Nacional. Es decir, en su gobierno de este personaje, fíjense, en 1952, se ha desarrollado la Revolución Nacional. Ahora, el problema de la gente no era directamente contra Hugo Vallivian. El problema en realidad era con toda la oligarquía boliviana
que ellos decidían quién iba a tener el poder. Votaron por Víctor Paz y decidieron no darle el poder y eligieron a un militar. Esa era un poco la rabia, si quieren ustedes, de la gente, y principalmente los actores que van a desarrollar la revolución van a ser Hernán Siles, porque Víctor Paz está en Argentina. Hernán Siles va a desarrollar esta revolución con otro personaje que más adelante vamos a ver, Juan Lechino Kendo. Entonces, estos dos personajes han sido claves para desarrollar la revolución. Se da la revolución nacional, vence el pueblo al ejército boliviano, por si acaso, los venció, se rindieron los del Estado Mayor aquí en el Departamento de La Paz. ¿Y qué es lo que va a suceder con Hugo Balbián? Que renuncie. Cuando renuncia, inicia el gobierno de la revolución. Es decir, Víctor Paz retorna de la Argentina y lo van a posesionar como presidente de Bolivia. Estamos hablando de distintos años de presidente. Distintos años de presidencia. Fíjense, elección y revolución, dice. Años 52 al 56, del 60 al 64, del 64 al mismo 64, vamos a especificar por qué está en el mismo año. Y finalmente, vamos a ver de una vez el gobierno del 85 de Víctor Paz. ¿Ya? Entonces van a tener eso en cuenta por si acaso. Vamos a revisar todos los gobiernos de golpe y vamos anotando los detalles importantes. ¿Qué ha hecho Víctor Paz? Número 1, el voto universal. Esto específicamente en su primer gobierno. El voto universal. En Historia de Bolivia vamos a explicar todo ese detalle. Va a haber un curso el día de mañana, vamos a comenzar con Historia Universal, entonces va a haber posibilidad de que veamos posteriormente Historia de Bolivia. Los que estén ahí inscritos nos vamos a seguir viendo, compañeros, para poder ver estos temas importantes. Y las fechas específicas, ahí les voy a ir dando acerca del voto universal. Número 2, reforma agraria. La reforma agraria. También vamos a ver la fecha específica cuando se ha desarrollado. La mayoría de estos actos se hace en 1952. ¿Qué más se ha hecho? La nacionalización de las minas. La nacionalización de las minas. ¿Qué quiere decir? Hemos visto en el gobierno de Salamanca el día de ayer que las minas estaban administradas por 3 personajes que eran los varones del estaño. Simón Patiño, hemos dicho, Aramayo y Hochil. Son los 3 varones del estaño los que tenían toda la administración de las minas en Bolivia. En el caso de la nacionalización de las minas significa que se les está quitando a los varones del estaño el poder de la administración de las minas y ahora se vuelve las minas del Estado boliviano. Ahí está, eso es nacionalización. ¿Qué más ha hecho? Reforma educativa. Listo, estos son los temas principales de lo que va a ser su primer gobierno que están viendo ahí, años 52 hasta el 56. Voto universal, reforma agraria, nacionalización, etcétera, todo con su primer gobierno. El segundo gobierno, del 60 al 64, ¿qué es lo que ha hecho? Solo uno vamos a destacar, la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. La construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Y vamos con el tercer gobierno, del cual vamos a hablar en unos instantes. Solo coloquen ahí, recibió un golpe de Estado en su tercer gobierno, en el año 64, anoten ustedes, recibió un golpe de Estado. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema, ¿ya? Lo dejamos ahí un momentito. Nos adelantamos en el tiempo y vamos con el caso del año 1985-89. ¿Qué hizo este personaje en ese año, 85-89? El Decreto Supremo 21060. El Decreto Supremo 21060. Los que hemos ido desde el inicio de la clase de Constitución, hemos visto el tema de lo que es el Decreto Supremo. Entonces, recordar nomás los apuntes, verificar los compañeros, está en el contexto de la Constitución. El Decreto Supremo 21060. Listo. Fíjense los años.
52 hasta el 56. Ahora lo que falta es 56 al 60. En ese tiempo, ¿quién fue presidente? Del 56 hasta el 60, Hernán Siles Suazo. Y Hernán Siles Suazo también fue presidente posteriormente, en el año 82-85, fíjense. Entonces vamos a revisar su primer gobierno. ¿Qué hizo Hernán Siles Suazo en su primer gobierno, cuando era joven, cuando estaba terminando o iniciando la revolución nacional aquí en Bolivia? Simplemente un detalle. Ha desarrollado el plan EDER. Plan EDER, les vuelvo a repetir. ¿Cómo se escribe EDER? De dedo, E-R. EDER. Es decir, es un plan económico, nada más. Ha desarrollado un plan económico, una administración económica que ha sido estable en el caso del gobierno de Hernán Siles Suazo. Listo. Con eso terminamos su gobierno del 56 hasta el 60. Saltamos en el tiempo y vámonos al gobierno del 82-85. ¿Qué ha hecho este personaje? Número 1, la hiperinflación. Ahora, no es el iniciador, ¿ya? Por si acaso, la hiperinflación. Hemos mencionado también en una clase anterior, hace varias semanas atrás, ¿qué es la hiperinflación? La subida de precios constantes. Lamentablemente, su gobierno no va a resolver ningún tema económico, Hernán Siles Suazo en el 82-85, y lo que va a tener que realizar es, anótense, la renuncia patriótica. Renuncia patriótica. Como ya les había dicho a la mayoría, en el 85-86 tendría que haber terminado su gobierno en el año 1986, Hernán Siles Suazo, pero lamentablemente, como no había posibilidad de resolver el tema económico, renunció un año antes. Llamó a elecciones en el 85, fíjense los años, 85, y el presidente electo fue 85-89, Víctor Paz. Él es el que ha desarrollado lo que hemos dicho, el 21060. Ese temita lo vamos a volver a repetir un poco más adelante para que no se malinterprete, ¿ya? Listo, ahora sí. En el gobierno, de Víctor Paz, ¿se acuerdan que les dije hace ratito? 64-64, ha recibido un golpe de Estado. ¿Quién le ha dado golpe de Estado a Víctor Paz? René Barrientos Ortuño. Ahí está. René Barrientos Ortuño, entonces, es el presidente que inicia lo que se va a llamar la época de dictaduras en Bolivia. Con él, alrededor de casi 20 años, va a ser puro golpes de Estado, compañeros. En algún momento va a haber democracia, pero lamentablemente esa democracia se va a extinguir por otro golpe de Estado. Anótense, ¿qué es lo que ha hecho en su gobierno? Número 1, la masacre de San Juan. Esto se lo va a hacer en el año 1967. La masacre de San Juan, 1967. Esto es concretamente porque pensaba que habían guerrillas, y sí las había, más o menos. Hay algún video escuché, posiblemente los mineros se estaban organizando contra el gobierno. Ahora, aparte de este tipo de grupos que se han desarrollado en algunas minas de Bolivia, en el año 67, hubo un verdadero grupo guerrillero aquí en Bolivia. Anótense, es el mismo año 1967, y anoten lo siguiente: eliminó la guerrilla de Ñancahuazú. Eliminó la guerrilla de Ñancahuazú. Ahora, ¿por quién estaba dirigida la guerrilla de Ñancahuazú? Ahí entre paréntesis pueden anotar: Ernesto el Che Guevara. Un personaje muy conocido, Ernesto el Che Guevara. Este personaje, por citar algo, era un revolucionario en Cuba, era ministro de Educación en Cuba,
pero a él no le gustaba quedarse simplemente en el escritorio, sino que quería hacer una revolución y por ese motivo llegó aquí a Bolivia para desarrollar una revolución en Bolivia, después posiblemente en otros países, qué sé yo, Perú o Argentina o Chile o Brasil. Pero como muchos dicen, creo que lo dice Carlos Mesa en uno de sus videos, lo que Ernesto Che Guevara no ha podido comprender es que Bolivia estaba saliendo de la Revolución Nacional. No podía ingresar a otro tipo de revolución Bolivia y entonces lamentablemente no tuvo apoyo. Vamos a notar otro detallito que ha hecho René Barrientos. Crea Televisión Boliviana, lo que hoy conocemos como Bolivia TV, ¿no? Televisión Boliviana fue creada entonces por este personaje, o en su gobierno si quieren ustedes. Lamentablemente, como están viendo la fecha de fallecimiento y la fecha en la cual termina su gobierno, es la misma. Mismo año 1969, mismo mes, mismo día. Fallece lamentablemente en un accidente de helicóptero y este personaje pues tuvo su vicepresidente y este va a ser el personaje que va a tomar su lugar, Luis Adolfo Siles Salinas. Como ven, fue presidente de abril hasta septiembre. Trató de desarrollar y lo hizo, ha desarrollado justamente una elección en la cual tendría que haber ganado directamente el siguiente personaje que les voy a mostrar. Pero ahí en el video de Carlos Mesa dice, por ejemplo, parece que Alfredo Obando Candia tenía miedo y decidió no terminar siquiera las elecciones, sino dar un golpe de Estado. Ahí está. El siguiente presidente entonces es por un golpe de Estado Alfredo Obando Candia, militar. Años 69 hasta el 70. ¿Qué ha desarrollado? Anótense, nacionalizó el petróleo. Eso es lo interesante, fíjense. Ha nacionalizado todo lo que va a ser el proceso de producción todo el proceso todo el proceso de desarrollo, si quieren ustedes, del petróleo, de extracción del petróleo. Nacionalizó el petróleo. Le da golpe de Estado otro militar, Juan José Torres. Ahí está, Juan José Torres, presidente del 70 al 71. ¿Por qué tan poquito tiempo? Porque le van a dar otro golpe de Estado. Vamos directamente al siguiente, y este es importante. De todos los presidentes que han dado golpes de Estado, este es uno de los principales personajes. Muy conocido, Hugo Banzer Suárez. Y fíjense, fue presidente por un golpe de Estado, pero fue presidente de forma legal también. En su primer gobierno, ¿qué ha desarrollado? Anótense, la agricultura en Santa Cruz. Es decir, ha mejorado la agricultura en Santa Cruz. Antes Santa Cruz era un departamento aislado, si quieren, pero a partir de Banzer, que es cruceño también por si acaso, ha mejorado mucho la agricultura. Número 2, lamentablemente el Plan Cóndor. ¿Qué es el Plan Cóndor? Es un plan diseñado desde Estados Unidos para desarrollar golpes de Estado en diferentes países de Sudamérica y lamentablemente con este Plan Cóndor hay desapariciones, arrestos a sindicalistas. Cuando decimos desaparición estamos diciendo que los han asesinado a muchos de estos sindicalistas. Eso es el Plan Cóndor. ¿Qué más se ha desarrollado en su gobierno? Anótense. El abrazo de Charaña. El abrazo de Charaña. Esto lo vamos a especificar mejor, es en el tema de la Guerra del Pacífico, es decir, cuando ya termina la Guerra del Pacífico tenemos un tratado firmado, hemos perdido el litoral, y posteriormente, ¿qué es lo que va a suceder? Que los gobiernos de Bolivia y Chile van a tratar de retomar conversaciones para que Bolivia tenga una salida al mar. Y una de esas negociaciones, pues lo hace Banzer con Pinochet, que es un militar de Chile, que también era presidente por un golpe de Estado. Entonces, lo que hacen los dos presidentes es llegar hasta la frontera de Bolivia y Chile y darse un abrazo.
y tratar de resolver en documentos una salida al mar, pero al final lamentablemente no se dio. En el segundo gobierno de Banzer, vamos a anotar en el gobierno constitucional. Número 1, ¿qué ha hecho? Creó el Bolivida, lo que hoy conocemos como la renta dignidad, pero en ese tiempo solamente era una vez al año, el Bolivida. Y no era todo el monto, era apenas unos cuantos cientos de bolivianos, pero no era lo que ahora es cada mes 350 y se suma miles, ¿no?, de bolivianos. ¿Qué más ha desarrollado en su segundo gobierno? La guerra del agua, de la cual también ya hemos explicado. Los que no han podido estar, está en el video en el YouTube del Ingenios, en la página de Ingenios de YouTube, ¿no? Ahí está. Listo. Lamentablemente el personaje tendría que haber sido presidente hasta el año 2002, pero va a tener cáncer en su último gobierno. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a volver nuevamente al año 78, en la época de las dictaduras. Banzer, por decir así, sale de forma voluntaria. Muchos textos dicen que este personaje que están viendo, el presidente 52, le dio golpe de Estado. Así aparece de forma oficial. Pero muchos historiadores dicen que en realidad parece que se ha hecho una especie de teatro y parece que Juan Pereda Asbun, entre comillas, parece que le ha hecho un golpe de Estado, pero parece que ya estaba todo todo planeado, si quieren ustedes, entre Banzer y este personaje. Que va a ser, muchos dicen, su ahijado. Entonces no va a haber mucho problema ahí de darle un golpe de Estado. El personaje simplemente va a administrar del 78, fíjense, de julio a noviembre, y va a haber otro golpe de Estado. Presidente 53, el general David Padilla Arancibia, nuevo presidente de Bolivia. Él va a durar un poco más. ¿Y qué es lo que se recuerda en su gobierno? El centenario de la Guerra del Pacífico. El centenario de la Guerra del Pacífico. En su gobierno entonces se recuerda la pérdida del litoral. Había sucedido ya 100 años de la pérdida del litoral. Entonces, lo principal de David Padilla Arancibia es ese detalle. En uno de los videos documentales de Carlos Mesa, justamente en la Guerra del Pacífico, se observa este detalle que habla sobre David Padilla Arancibia, haciendo alusión a una especie de pequeño discurso, si quieren, en conmemoración al centenario de la Guerra del Pacífico. Este personaje, interesantemente, David Padilla Arancibia, aunque haya ingresado por un golpe de Estado, decide devolverle la democracia a Bolivia. Y le va a entregar a un civil el mando, Walter Guevara Arce. Arce, por si acaso, este personaje, Guevara Arce, es presidente del Senado, anótense. Fue presidente del Senado, por eso llegó a ser presidente de Bolivia. Como fue presidente del Senado, pues le tocaba ser el gobernante de Bolivia para poder desarrollar nuevas elecciones. Ese era su papel, tratar de hacer nuevas elecciones. Anótense, se realizó una reunión de la OEA en el gobierno de este personaje. Una reunión de la OEA. Ya sabemos qué significa OEA, ya hemos visto el caso de los organismos internacionales en geografía también. Vamos a un segundo detalle. Marcelo Quiroga Santa Cruz, anótense ahí, en el gobierno de este personaje sucede esto. Marcelo Quiroga Santa Cruz inicia un juicio contra Banzer. Inició un juicio entonces contra Banzer, contra Hugo Banzer Suárez. ¿Cuál es el motivo? Ustedes ya saben, el Plan Cóndor, la desaparición de muchos sindicalistas, la eliminación de muchos sindicalistas. Entonces, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que va a ser un político boliviano histórico, hace un juicio a Banzer. Ahora, Walter Guevara lamentablemente no llama a elecciones rápidamente y los militares se van poniendo nerviosos.
piensan que Walter Guevara quiere ser presidente y quedarse en el poder. Por eso el presidente 55 es un militar. Le dieron golpe de Estado a Walter Guevara. Fíjense, el coronel Alberto Natush Bush entonces va a ser presidente de 15 días, fíjense, 1 de noviembre hasta el 16 de noviembre, 15 días de gobierno. ¿Qué es lo que ha sucedido lamentablemente en su gobierno? ¿Por qué ha durado 15 días? Porque la población ha impedido el golpe de Estado. Salió a las calles, lamentablemente hubo muchos fallecidos y heridos. Anótense, hubo 100 muertos y 500 heridos. 100 fallecidos y 500 personas heridas. Esto se lo conoce como la masacre de Todos Santos. Justo fue 1 de noviembre, fíjense, la masacre de Todos Santos, entonces se los recuerdo. Al final de los 15 días de convulsión aquí en Bolivia, Alberto Natush Bush decide entregar el poder. Sabía que no podía seguir estando de presidente y que fallezcan más personas. Entonces dijo, voy a devolver el poder a los civiles, pero con una condición, que Walter Guevara no vuelva a ser presidente. Entonces han elegido a la presidenta de la Cámara de Diputados. Y ahí está la presidenta número 56, la primera presidenta de Bolivia, Lidia Gayler Tejada. Cochabambina, es presidenta desde el año 1979 hasta el 80, fíjense. Ella también tenía la intención de desarrollar elecciones y un cambio democrático del poder. Anótense qué es lo que sucedió en su gobierno. Lamentablemente lo principal, o las cosas principales. 1980, anótense. En 1980, asesinato de Luis Espinal Camps. Les vuelvo a repetir, asesinato de Luis Espinal Camps. ¿Quién es Luis Espinal Camps? Era un sacerdote católico que estaba a favor del pueblo. Entonces imagínense una personalidad en el día de hoy que siempre salga en la televisión y empiece a hablar a favor del pueblo. Este personaje era un tipo así. Era un personaje que trabajaba en un periódico, Presencia, y siempre se metía en campo de lo que es la política, el arte y demás. Lamentablemente en ese año 1980 lo asesinan después de haberlo torturado muchas horas y finalmente parece que va a comenzar nuevamente la época de dictaduras. Pero antes de que comience un golpe de Estado, ¿qué es lo que ha hecho Lidia Gayler? Anótense. En 1980 también elecciones. Llamó a elecciones Lidia Gayler. El ganador, anótense, Hernán Siles Suazo. Entonces se llama elecciones y Hernán Siles Suazo es presidente elegido por mayoría absoluta, es decir, más del 51%, pues lo apoyó a Hernán Siles Suazo como nuevo presidente. Mientras se está desarrollando toda la idea de la posesión del nuevo presidente y la salida de Lidia Gayler, lamentablemente ya suena mucho que va a haber un golpe de Estado y que se lo desarrolla justamente por este personaje, el general Luis García Meza Tejada. Desarrolla un golpe de Estado contra su prima. Los apellidos, como han visto, Lidia Gayler Tejada y Luis García Meza Tejada, tiene familiaridad, es su prima en realidad. Se dice que le llamó desde el colegio militar diciéndole, nosotros tenemos tu carta de renuncia y te la estamos llevando al Palacio de Gobierno. Y Lidia Gayler, pues, tuvo que firmar, no había otra posibilidad, y el nuevo presidente iba a ser Luis García Meza. Anótense, ¿qué hizo este personaje? Eliminó la Central Obrera Boliviana.
sea, específicamente, ¿a qué me estoy refiriendo? Que había ocupado el edificio de la Central Obrera Boliviana, de la COP, y lo ha destruido. Ya no había Central Obrera. Número 2, 1980, anótense, es el mismo día, por si acaso, del golpe de Estado. Ese mismo 17 de julio pasó esto. Asesinó al diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz. Asesinó al diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz. Aquel que se había quejado contra Banzer en un juicio, pues lamentablemente tuvo que fallecer a manos de los militares, y la orden que dio fue, se dice, Luis García Meza. Hay otros que tienen otras hipótesis y piensan que en realidad el que está detrás de Luis García posiblemente es Hugo Banzer. Banzer parece ser que el que le ha dado la idea, por lo menos, de asesinar a Marcelo Quiroga. Ahora, ¿cómo es que renuncia Luis García Meza después de todos estos ajustes, podemos decir, después de toda esta administración? El mismo personaje que hemos mencionado, vamos a retroceder un poquito, compañeros, este personaje le da un ultimátum, le dice, si no renuncia Luis García Meza, vamos a hacer un golpe de Estado. Y fíjense, a manos de Alberto Natush Bush. ¿Quién diría que el que dio golpe de Estado a Bolivia, pues va a ser uno de los que va a tratar de salvar el problema político en Bolivia? Entonces, el personaje Luis García Meza renuncia. Y el siguiente presidente va a ser Celso Torrelio Villa, un militar, pero no va a ser por golpe de Estado, como están viendo ahí, nombrado por las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas no dejan el poder, pero tratan de organizar el país, cosa de entregarle en algún momento a algún civil el poder. Inicio de la hiperinflación, anótense. En su gobierno se ha desarrollado entonces lo que va a ser la hiperinflación. De tantos años de gobiernos por golpe de Estado y mala administración económica, pues lamentablemente Bolivia tuvo que sufrir esta crisis económica. Termina el gobierno de Celso Torrelio en el año 82 y le va a entregar el poder a otro militar, el general Guido Vildoso Calderón, que aún sigue vivo, por si acaso. Por eso no está anotada la fecha de fallecimiento. Sigue viviendo hasta el día de hoy Guido Vildoso Calderón. Este personaje es el que va a entregar el poder a los civiles. No va a haber ningún tipo de elección. Lo que va a hacer Guido Vildoso es entregar el poder a la última elección que se ha hecho. ¿Cuándo se hizo la última elección? Hemos dicho, con Lidia Gayler. ¿Quién ganó la elección? Hernán Siles Suazo. Entonces, cuando hablamos de Hernán Siles Suazo, acuérdense lo que hemos visto hace momentos atrás. Hernán Siles Suazo fue presidente del 82 al 85, dijimos. El problema era la crisis económica, la hiperinflación. No pudo resolverlo y pues entonces Víctor Paz fue presidente del 85 al 89 y ha desarrollado lo que se llama el Decreto Supremo 21060. Con eso se resolvió el problema económico. ¿Un costo social grande? Sí, pero se resolvió. Entonces, pasamos al presidente número 60, Jaime Paz. Por si acaso, compañeros, no se van a desconectar del tema, es decir, del Google Meet. Con el ingeniero habíamos dicho, si se puede pasar unos minutitos más, vamos a hacerlo. Por favor, compañeros, entonces les pediría que se queden. Vamos a terminar hoy día todos los presidentes. Es el último día de clases incluso, entonces tenemos que tratar de terminarlo todo. Vamos a hacerlo en unos minutitos más. Recién es 8:51, entonces tenemos tiempo suficiente. Jaime Paz Zamora, fíjense, el presidente electo va a desarrollar, número 1, anótense, Bolivia Mar. ¿Cuál es este proyecto Bolivia Mar? El puerto de Hilo, es decir,
Bolivia ha firmado un tratado con Perú y ha obtenido del Perú la posibilidad de tener un puerto boliviano en Hilo. Así se llama, el puerto de Hilo. Ahora, no solamente un puerto nos va a entregar Perú, sino toda una zona franca. ¿Y quién lo va a administrar? Pues los bolivianos. Ahora, este tratado ha sido firmado hace muchos años atrás y el tratado decía, está firmado por 50 años y pueden ser prorrogables. ¿Qué significa? Pueden aumentarse más años. En el gobierno de Evo Morales se ha aumentado esto a 100 años. Evo Morales, perdón que les hable un poquito, ya hizo la carretera hasta la frontera con el Perú, y lo que faltaría es que Perú haga una carretera desde la frontera de Bolivia hasta Puerto Hilo, y vamos a tener un propio puerto, no es soberano completamente, pero va a ser administrado por nosotros para tener una especie de salida al mar. Eso sigue vigente hasta el día de hoy. Listo, eso es lo más importante del presidente Jaime Pazamora. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, fíjense, ha sido presidente 2 veces. Esto ya también lo hemos visto en el gobierno, en el tema de la Constitución. 2 gobiernos. ¿Qué hizo en el primer gobierno? Anótense. La capitalización. Ese es su tema central en el primer gobierno, la capitalización. Para los que no estuvieron en el primer día, la capitalización, dijimos, es 3% de ganancias para los bolivianos y 97% de ganancia para las empresas extranjeras. ¿Cuál es el tema? El tema del gas. 97 para las empresas y 3%, apenas 3% para nosotros los bolivianos. Vamos al segundo gobierno. Agosto de 2002 hasta el 2003. Todos ya deben recordar. La guerra del gas. Eso fue, todos ya saben, en octubre del año 2003. Pero hay otro tema más que me interesaría destacar. Está en segundo lugar, por decir, pero es igual de destacable. Es en el mismo año 2003, en febrero. Guerra popular, vamos a decir, no sé cómo llamarle. Se le conoce como febrero negro en algún momento, o febrero rojo. Es el enfrentamiento entre militares y policías en la Plaza Murillo. Entonces, fíjense, los que no sabían, ha habido un enfrentamiento entre militares y policías en la Plaza Murillo el año 2003 en febrero. Ese tema vamos a verlo posteriormente. Ahora sí, para que no quede dudas, fíjense, el primer gobierno, nuevamente, vamos a volver a los años del primer gobierno. 1993, fue presidente hasta el año 1997. En el 97 ingresó Banzer como presidente de Bolivia. Banzer va a estar hasta el año 2001 porque tenía lamentablemente cáncer. Y su vicepresidente va a tomar el poder. Fíjense, solo un año. Jorge Quiroga va a ser presidente 2001-2002. Ya dijimos también que este personaje ha hecho negociaciones con Chile para la venta de gas. Esa es una de las principales cosas que ha hecho Jorge Quiroga. Las primeras negociaciones con Chile para la venta de gas por ese país, por los puertos de Iquique, ¿no? Y fíjense los años, 2001-2002. Volvemos con Gonzalo Sánchez de Lozada. Él fue presidente 2002-2003. Cuando sucedió la guerra del gas, renuncia y el nuevo presidente va a ser Carlos Mesa. Ahí está. El presidente 63 entonces es Carlos Mesa. ¿Qué es lo que ha desarrollado en su gobierno? Anótense. Un referéndum sobre el gas.
Como ya explicamos, lamentablemente es un referéndum que no ha sido muy favorable para Bolivia. Entonces le van a pedir simplemente que nacionalice los hidrocarburos. No se va a dar eso en el gobierno. Y anótense, renuncia en 3 oportunidades. Es decir, por tantas manifestaciones, marchas, etcétera, pues renunció una primera vez, una segunda vez, y la tercera vez fue la vencida y renunció definitivamente. Se llama elecciones y el presidente interino de Bolivia va a ser Eduardo Rodríguez Belcé. Presidente interino, momentáneo. Lo único que va a hacer es llamar elecciones. Pueden anotar ese acto administrativo si quieren ustedes. Llama a elecciones. Cuando se llama elecciones, ya todos saben y conocen al presidente número 65, Juan Evo Morales Ayma. Como en algún momento les decía, de este personaje tienen que conocer la fecha de nacimiento, el lugar, en qué lugar vive hoy, como dice ahí, hoy vive en Cochabamba, su domicilio está ahí. Y cuántas veces fue presidente de Bolivia. Estos detalles, aparte de que el movimiento al socialismo está en funciones de gobierno, nada raro que les puedan preguntar algo del contexto del cual estamos viviendo ahorita. Entonces, ahí está. Evo Morales fue electo, vamos detallando algunos puntos importantes de su gobierno. Ganó con un 54%. Es algo interesante porque hace varios años, como hemos visto después de la época de dictaduras, lamentablemente no había la posibilidad de que un presidente gane directamente, menos Hernán Siles Suazo y Víctor Paz. Descontando ellos, el resto de presidentes, Jaime Paz, Banzer, Gonzalo Sánchez de Lozada, nunca pudieron ganar con el 51. Otro detalle, anótense, se redujo el salario. Para que tengan una idea de por qué se ha reducido el salario y demás. Era una promesa electoral, había dicho Evo Morales, voy a rebajarme el salario si soy presidente. Para ese tiempo del año 2005, los presidentes en Bolivia ganaban cada mes alrededor de 37,000 bolivianos. Entonces Evo Morales se rebajó el sueldo de 37,000, fíjense, a 17,000 bolivianos. Entonces es una rebaja muy interesante. Eso es lo que ha desarrollado. Número 2, nacionalización de los hidrocarburos. Nacionalización de los hidrocarburos. Ya dijimos qué significa la nacionalización, que Bolivia va a ganar 82% de la ganancia del gas y el otro porcentaje lo va a hacer las empresas internacionales. ¿Siguen trabajando en Bolivia? Sí, pero ganan menos cantidad y los que pueden hacer los contratos son los bolivianos. ¿Qué más se ha desarrollado en su gobierno? La nueva constitución política del Estado, que ya hemos visto la fecha. Nueva constitución política del Estado. ¿Qué más ha hecho? Anótense. Nacionalización de Huanuni. Es una empresa minera, Huanuni, que era del Estado boliviano. Lo habían capitalizado, ahora en este caso, nacionalización de Huanuni. Nacionalización de Entel. Nacionalización de Entel. Otro, nacionalización de la electricidad. Nacionalización de la electricidad. Otro detalle interesante, construcción de dobles vías, es decir, las dobles vías de carreteras. Eso aquí en Bolivia no existía en los años 90 ni 80, entonces es algo que se puede colocar como un acto administrativo interesante. ¿Qué más ha desarrollado este personaje? Anótense. El satélite Tupac Katari. No es que lo construyó, sino que ha dado la posibilidad de que Bolivia compre un satélite
el Tupac Katari, y lo han puesto en funcionamiento desde China. ¿Qué más ha desarrollado el personaje? Vamos a tratar de resumir mucho porque en realidad son muchas cosas. Ha hecho escuelas, ha hecho teleféricos, ha hecho también infraestructura para movimientos sociales, para hospitales y demás. Entonces es mucho en realidad lo que se podría decir. Hay otro detalle importante que quiero que destaquen, son las dos últimas elecciones que ha tenido, perdón, las elecciones 2010-2015 que ha tenido. ¿Con cuánto se había ganado el año 2010? Con 64%. Por si acaso anótense esos detallitos, tal vez les puedan preguntar. Con 64% de voto en el gobierno o en la elección del año 2010. En la elección del 2015, con 63% fue electo. Listo, ahí está, algunos datos importantes de este personaje. Y como ya sabemos, ahí está, pues tuvo que dejar de ser presidente el año 2019. La presidenta va a ser, pues, Yanine Áñez. Como ya les había dicho, leyendo la Constitución Política del Estado, fue por golpe de Estado, lamentablemente. ¿Qué es lo que tenemos en el gobierno de Yanine Áñez? Anótense. Masacre de Sencata y Sacaba. Masacre de Sencata y Sacaba. ¿Cuántas personas han fallecido de forma legal, si quieren ustedes, oficial? Se dice alrededor de 36 personas fallecidas y 500 heridas. 36 fallecidos y 500 heridos. Eso dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha hecho investigaciones y de forma internacional han dicho que son 36 fallecidos y 500 heridos en este gobierno. ¿Qué más se ha desarrollado? Anótense, conflictos diplomáticos. Conflictos diplomáticos. Con Argentina. Deben recordar, los medios de comunicación no podían transmitir todo lo que ellos querían. Entonces los argentinos tuvieron que salir del país. Con Venezuela. Con Cuba. Cuando hablamos de Venezuela y Cuba, estamos hablando de que estos dos países, por ejemplo, se han roto relaciones directamente con los dos. Vamos con otro, México y España. ¿Por qué México y España? Porque se pensaba que la mayoría de los ministros de Evo Morales estaban en ya sea la residencia del embajador de España o de México, o ya sea en las embajadas. Entonces se hicieron una especie de persecución y lamentablemente ha habido problemas diplomáticos. Como ustedes ya saben, la embajada de México, la embajada de España, de Argentina o de cualquier país es territorio de ese país. Entonces no podría hacerse ningún tipo de ingreso ni visita, por decir así, violenta. ¿Qué más? Vamos a anotar el COVID-19. Es decir, en el gobierno de Yanine Áñez hemos vivido algo que ha sido sumamente duro, ¿no? El COVID-19. Listo, se llama elecciones y el ganador pues va a ser Luis Alberto Arce Catacora. Y perdón por la imagen, lamentablemente no he podido colocarlo ahí en la imagen todavía, perdón. Ahí está. Este personaje entonces tienen que recordar, es paceño, es otro presidente paceño. 1963 ha nacido, hoy vive en La Paz por cuestiones de residencia, pero también por el gobierno, está la sede de gobierno acá. ¿Qué ha desarrollado como presidente? Muy sencillo, algunas cosas vamos a hacer. El bono contra el hambre. Después de una dura lucha económica por el COVID, entonces desarrolla el bono contra el hambre. Número 2, vacunas. Número 3, algo que es muy interesante que pasó el año pasado, 2021, anótense,
Esto va a ser a finales del año, perdón, del 2021, perdón. No es el año pasado, hace varios años atrás. 2021, Marcha por la Democracia. Y actualmente, pues, está desarrollando varios de las políticas económicas, políticas de gestión para Bolivia. Listo, compañeros, 7 minutitos nos hemos pasado. Espero que haya sido interesante y bueno para ustedes. Ahí terminamos el tema, compañeros. Nos vemos, yo creo, espero, el día de mañana con muchos de ustedes. Espero que con toditos. Vamos a iniciar lo que va a ser la historia universal. Bendiciones, compañeros, que les vaya muy bien.